En la historia de la iglesia cristiana han habido muchas personas que han defendido la Biblia con su propia vida. No sé si ustedes han escuchado, pero personas han muerto por causa de la Biblia. Quemados en la hoguera, metidos en calabozos por causa de la palabra de Dios. El hecho de que la palabra de Dios nos hable de manera directa y profunda hace que el hombre malvado reaccione en contra de la palabra de Dios y quiera destruirla. Y en algunas épocas hubo algunos reyes muy poderosos que se juraron a sí mismos acabar con la Biblia y destruirla, y que no quedara ni una sola. Y hubo grandes persecuciones contra cristianos, contra maestros de la Biblia, pero gente dio su vida por salvar un ejemplar de la Biblia. Gente estuvo dispuesta a morir por defender la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia genera tanto amor por ella? ¿Por qué amar la Biblia hasta el punto de morir y dar la vida? Esa es la pregunta, ¿por qué? Entonces unos hermanos van a pasar a compartirnos algunas razones de por qué amar la Biblia. Y lo van a hacer desde la perspectiva de su propia experiencia y de lo que entienden que la Biblia tiene, razones de por qué amar la Biblia. Entonces empecemos aquí con mi hermano Ernesto. Bien, buenos días. Buenos días. Entonces, la pregunta, ¿por qué amar la Biblia? Voy a ir a un pasaje en Hebreos 1:1. Dice, lo voy a leer de la Nueva Traducción Actual. Hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en los últimos días, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Entonces, durante muchos años, Dios se ha querido comunicar con el hombre. Ha querido enviar su mensaje a los hombres. Pero, ¿por qué Dios se habrá querido revelar al hombre? Pues yo saqué dos propósitos. El primero, Dios desea darse a conocer al hombre. Cuando vemos la creación, podemos ver un Dios perfecto, un Dios creador. Pero cuando leemos la Biblia, conocemos mucho más de Dios. Conocemos muchos de sus atributos, como su santidad, su justicia, su amor, incluso atributos que no podemos comprender, como su omnisciencia o su omnipresencia. Conocemos también por medio de la Biblia cómo actúa Dios, cómo es Él y qué es lo que quiere para nuestra vida. Y el segundo propósito es que Dios nos trae un mensaje, y este mensaje es un mensaje de salvación. Por medio de la Biblia, Dios nos ha mostrado aquel mensaje, pero ¿cuál es ese mensaje? Ese mensaje lo encuentro en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Creo que muchos lo conocen. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el propósito de Dios con las Escrituras, que tengamos vida eterna. Pero ¿cómo tenemos esa vida eterna? Conociendo al Dios creador de todas las cosas
y a su Hijo, el Redentor. Entonces, este es el propósito de las Escrituras. Las Escrituras nos traen un mensaje. Pero este mensaje no es un mensaje cualquiera. No es un mensaje que hoy recibo y ahí queda. Por ejemplo, cuando nos dicen las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que yo soy pecador y Dios es santo. Por lo cual, Dios en su santidad no me puede aceptar en su presencia. Me ha rechazado, me ha excluido de su gloria. También el mensaje me dice que Dios es justo y debe castigar aquel pecado. Y vemos en la palabra que la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Pero también este mensaje me trae buenas noticias cuando me dice que Dios me amó tanto que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mí, a tomar mi lugar. Y que debo recibirlo, creer en Él, recibirlo y empezar a seguirlo. Ese es el mensaje de salvación. Pero no queda solo ahí. Este mensaje abarca mucho más. Abarca mi pasado. Me recuerda quién era yo y de dónde Dios me sacó. Abarca mi presente, porque la salvación es algo que debemos vivirlo. Incluso el apóstol Pablo dice que no descuidemos una salvación tan grande. La salvación es algo que estoy viviendo. Y también abarca mi futuro, cuando esté con Cristo allá en el reino de los cielos. Cuando ya sea completado, sea transformado a la imagen de mi Señor. Este es ese mensaje que abarca toda mi vida, la vida de todas las personas, porque aún a los que no creen, abarca este mensaje. Tristemente, con consecuencias malas, pero abarca este mensaje para todo ser humano. Y como este mensaje abarca toda mi vida, o toda la vida de cualquier persona, no podemos hacer oídos sordos a este mensaje. Este mensaje debemos recibirlo para que podamos ser hijos de Dios. Este mensaje, al recibirlo, somos hijos de Dios y debemos aplicarlos a nuestra vida. Entonces, en conclusión, ¿por qué amo la Biblia? Amo la Biblia porque en ella encontré el mensaje de salvación. Porque en ella encontré un mensaje de esperanza. En ella encontré sentido a mi vida con este mensaje. Amo la Biblia porque ella me muestra a mi Salvador. Ella me dice quién es Dios, qué ha hecho por mí. La Biblia me muestra, como vimos hoy en todas las canciones, la gloria, la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Y para terminar, quería compartir una imagen que vi así en Facebook de un grupo de cristianos. Decía: Señor, ayúdame a que mañana al despertar mi amor y mi fe por ti sean aún más grandes que hoy. No, mis hermanos, esto no es de la noche a la mañana. Esto no puede ser como por arte de magia o algo así. Si no leemos la Biblia, mi amor y mi fe por el Señor no van a crecer. Solo allí podemos conocer al Salvador. Bueno, toco la importancia de conocer la Biblia. Conocer la Biblia nos llena más de confianza en el Señor, lo conocemos más. Conocer la Biblia aumenta nuestra fe. Este libro tan maravilloso nos permite tener un encuentro personal con el Señor, pero no colocándola en la sala abierta o en la mesita de noche o tirando adivinanzas, vamos a ver hoy qué sale,
sino hay que estudiarla. Hay que comprenderla, y lo importante es que cuando vemos que estamos estudiando la palabra, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos escudriñándola, como que cada día se nos abre ese apetito. Quiero leer más, quiero conocer más, quiero estudiar más. Y esto nos permite conocer más al Señor. Hay un versículo en Colosenses, yo creo que hablamos del libro de Colosenses. Colosenses 1:10. Es un versículo que le llegó a Pablo en un momento en que estaba él encontrando sabiduría espiritual. Dice Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué versículo tan chévere, ¿no? O sea, eso nos da la Biblia. Qué bueno sería que pudiéramos atender todas las enseñanzas que nos da este libro y podamos llegar a ese punto: andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Sería extraordinario, importantísimo para nosotros. El hecho de estudiar la Biblia no nos hace menos pecadores, siempre somos pecadores, pero confiamos en el Señor. Importante también que dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué dice ese pedacito? ¿Qué entienden? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es? Hacer cosas bien hechas de acuerdo a la voluntad. Hacer cosas bien hechas de acuerdo a la voluntad del Señor. Volvernos buena gente. Ahí nos invita a servir, a preocuparnos por los hermanos en necesidad, a ser misericordiosos, a ayudarle a la comunidad. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Importantísimo. La palabra de Dios es sumamente importante. Si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos a Dios. ¿Cómo? Quien ama la palabra de Dios, a Dios ama. Quien dice que ama a Dios, lo quiere conocer. O sea, es muy difícil amar a alguien que no conocemos. Por eso los noviazgos, ¿no? O sea, es importante conocernos. Y a Dios se le conoce como a través de la Biblia, a través de la palabra. Amo la Biblia porque al estudiarla, meditar, orar con la palabra de Dios, nos da fuerzas para vivir las dificultades. O sea, cuando estamos compenetrados con la palabra de Dios, cuando estamos con Dios, cuando entendemos esa palabra, vienen momentos de dificultad y los soportamos con más facilidad. Esto aumenta nuestra fe y la confianza en Dios. Quiero sustentar este parrafito con Romanos 6:17. Dice: así que la fe es por el oír. 6:17, ¿sí? 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios en la Biblia está completamente diseñada, hecha para que ese conocimiento
llegue de forma fácil a nosotros. Lógicamente que estudiando, comprendiendo la palabra. La Biblia es esencial para nosotros los cristianos. Sin embargo, su mera lectura no nos va a decir que amamos la palabra de Dios. ¿Qué podríamos decir de aquella persona que lee la palabra de Dios y sale a la calle a hacer todo lo que la palabra de Dios prohíbe? Todo lo que la palabra de Dios condena. ¿Esa persona amará la palabra de Dios? No. Vivir en armonía con la palabra de Dios requiere corregir constantemente la manera de pensar y de vivir en nosotros. O sea, nuestras vidas cambian. Esto supone de una buena aplicación de lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios. O sea, debo aprender, debo conocerla, debo conocer al Señor, pero ponerlo en práctica, hacerlo. Por eso decimos que la palabra de Dios cambia nuestras vidas, cambia nuestro comportamiento. Mi experiencia personal, desde que conocí los caminos del Señor, he seguido teniendo inconvenientes, muchos, de salud, laborales, familiares, económicos. Me robaron el computador del carro, muchos lo supieron, 2 veces en 15 días. Eso es un platal. Incluso me extrañó alguien: "Uy, don Carlos, yo pensé que usted no iba a volver". Y no. Seguimos y sigo con los problemas, pero lo veo de otra manera. ¿Por qué? Porque confío en el Señor, porque sé que Él está a mi lado, porque sé que estudiando la palabra Él está conmigo y lo encuentro a cada momento en mi vida. Quiero invitar a los hermanos, pongámonos en pie, a hacer una oración por este libro tan maravilloso que nos dejó nuestro Señor. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, por habernos dejado este libro tan maravilloso. Gracias por dejarnos este manual de vida. Gracias por cambiar nuestras vidas, Señor, a través de su palabra. Gracias por permitirnos, Señor, conocerte cada vez más, cada vez que estudiamos tu palabra, Señor. Conocemos más de tu misericordia y su grandeza, Señor. Gracias por darnos los medios para que podamos estudiar, Señor. Gracias por los cursos que tenemos a nuestra disposición, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Despierta en nosotros, Señor, ese gran deseo, Señor, de conocerte. Despierta en nosotros ese gran deseo, Señor, de despertar esa sed, Señor, de tenerte a nuestro lado, Señor, de estudiar y prepararnos, Señor, para poder entender cada día más tu mensaje, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días para todos. Buenos días. Quiero empezar este mensaje leyendo una declaración, como han hecho mis hermanos que han pasado ahorita. ¿Por qué amo yo la Escritura? Dice: porque es el alimento más dulce, exquisito y nutritivo para la vida del hombre. Siempre la palabra produce el mejor resultado para el que la toma de corazón, o con un corazón sincero, con deseo de atesorarla y guardarla en lo profundo de su vida. Voy a hacer un ejercicio
como lo hacía el Señor Jesucristo. Y voy a tratar de utilizar una parábola comparando la palabra del Señor como un amigo, un buen amigo, el mejor amigo. ¿Qué hace un amigo? Un amigo te dice a ti lo que no quiere oír y lo que necesita oír, ¿cierto? ¿Sí? Y lo hace porque procura mi bien, porque espera verme, servirme, ayudarme, guiarme, ¿cierto? Entonces la palabra del Señor hace eso. Voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, algo que no quiero oír. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué hace uno con el mejor amigo? Le dice, hermano, pero ¿cómo me viene a decir eso? ¿Acaso usted no ha mirado a una mujer con deseo? ¿Qué trato de hacer también como ser humano? Trato de buscar adeptos a mi causa. Que levante aquí la mano el primer hombre que diga que no ha tenido o no ha mirado a una mujer con deseo. Y digo, sí, no hay ninguno. ¿Y por qué si no hay ninguno yo por qué? Entonces trato de buscar una justificación, ¿cierto? Y hacemos eso. Y no queremos oír. Pero el Señor en su palabra me dice, si tú miras a una mujer con deseo, la estás mirando como un objeto, no la estás respetando. Estás cogiendo mi creación y llevándola a tu pensamiento de desear cosas que no deberías. Y además me dice, de la mirada al hecho, hay un paso así de chiquito. Y tú puedes caer ahí. Y me dice que cometo ¿qué? Adulterio. Y si yo adultero, ¿qué hago? Daño completamente mi vida, las de otras personas, los que están a mi lado, que se ven afectados por ese pecado. Entonces el Señor en su palabra me explica todas esas cosas y me hace ver. Y esa excusa que yo tenía realmente queda en nada. Entonces ese amigo me dice, oye, ten cuidado, cuida tu corazón, cambia tu mirada, porque si lo sigues haciendo, estás así de cometer pecados y seguir pecando. Les voy a poner otro ejemplo, uno un poco más sencillo, que vivimos hacia diario. Dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nuevamente hago lo que hace cualquier buen cristiano, como decía mi padre. Busco excusas. Digo aquí, levante la mano el primero que diga que no ha deshonrado a su padre, que no lo ha desobedecido. ¿Alguien quiere levantar la mano? Yo creo que todos en nuestra mente estamos pensando, ¿cuántas veces desobedecimos a nuestros padres, cierto? Y ahora que somos padres, algunos, no todos, y nuestros hijos no nos obedecen, ¿qué pensamos de esto? Oh, Señor, cuánta razón tienes. Señor, tu palabra es maravillosa. ¿Y por qué debo honrarlos? ¿Cuántas veces yo desprecié a mis padres de una manera sutil, no así directa? Entonces digo, bueno, era tan sutil que ellos ni se daban cuenta. Pero yo digo, sí lo hacía. ¿Cuántas veces desprecié sus consejos? ¿Cuántas veces cerré mis oídos a lo que me estaban diciendo? Y el Señor nuevamente en su palabra me dice, honra a tu padre y a tu madre. Deja de mirar a los demás. Porque fíjense que cuando yo intento encontrar excusas, empiezo a mirar de aquí para afuera y empiezo a buscar todos los que han hecho lo mismo que yo para tratar de justificar mis acciones. Y el Señor me dice, deja de mirar para allá. Mira la viga que tienes en tu ojo antes de empezar a mirar la paja del ojo ajeno. Eso me lo dice su palabra. Y cuando me habla así, ese amigo me dice la verdad. Ese amigo me dice en qué debo fijarme para quitar esas excusas. Voy a poner otro ejemplo un poco más sencillo, pero que también es muy real. Cuando yo empecé en los caminos del Señor,
Por ejemplo, Dios decía en el libro de Éxodo, decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí me está hablando de la idolatría. Pero yo vengo de un hogar católico, con una formación católica, donde me han enseñado las imágenes, el valor de las imágenes, ¿cierto? Entonces para mí, pensar en un Cristo que llevaba aquí colgado y quitármelo era como traicionar al mismo Dios. Me sentía culpable, me sentía rechazado, me sentía señalado también por el resto de católicos que decían, ¿cómo va a ser algo semejante? El Señor en su palabra empezó a explicarme el por qué el desviar la mirada a un símbolo desvía mi mirada a Dios. Moisés, por ejemplo, cuando le preguntó al Señor, cuando lo estaba enviando a la tierra de Egipto, Moisés le preguntaba, ¿y quién digo que me envió? Y el Señor le dice, diles, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy implica una individualidad de Dios que no es otra cosa, no es una figura, no es una imagen, no puede ser representado por cualquier cosa. Y cuando yo entendí eso, le di gracias al Señor y entonces esa culpabilidad que sentía, ese rechazo que posiblemente pensaba de los demás, desapareció. Y el Señor a través de su palabra me aclaró eso. Pero también el Señor entonces me dice lo que necesito oír. Dios entonces me habla a través de su palabra y como un buen amigo me dice lo siguiente: oye, ¿tú has pecado mirando a mujeres, deseándolas en tu corazón? ¿Has deshonrado a tu padre y a tu madre? ¿Has cometido idolatría y muchos otros pecados? Y entonces en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y versículo 17 me dicen: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tú has cometido todas esas cosas? Arrepiéntete, porque el reino de Dios está aquí. Y fíjense que dice que se ha acercado, no dice que ha venido, sino se ha acercado. O sea, el reino de Dios siempre ha estado ahí, pero se ha acercado con la venida de su Hijo Jesucristo al mundo, ¿cierto? Él vino y estas son palabras del Señor Jesucristo. También me dice lo siguiente, en el libro de Juan, en el capítulo 1 y versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesito creer en eso. Necesito creer que el reino de Dios se acercó. Y necesito arrepentirme, porque es la única manera de ser hecho hijo de Dios. Y me lo asegura su palabra. Este amigo que está hablando a mi corazón me está diciendo lo que necesito oír y lo que no quiero oír. Por eso es un buen amigo. Dice en otra parte de la escritura, en el libro de 2 de Corintios y el capítulo 1 y versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y entonces, en su palabra también me dice que yo recibo de parte de Él consuelo, que Él ha consolado mi corazón, y además me dice que haga ¿qué? Lo mismo. Ve y consuela, ve y anima. Como yo te consolé, ve y consuela. Palabra práctica, de acción, ve y hazlo. Porque los que están a tu alrededor tienen las mismas necesidades tuyas. Han cometido pecados iguales a los tuyos. Ve y háblales, diles lo que necesitan oír. El Señor ha venido, se ha acercado a ti.
Arrepiéntete y ve a Él. Ahora sí, cuando leo estos versículos que les voy a leer, entiendo lo que significan. Dice en el libro de Salmos, en el capítulo 119, versículos de 103 al 106. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Adquiere sentido esto cuando lo leemos después de todo lo que hemos evaluado? Totalmente. Ese buen amigo, que es la palabra del Señor, de la cual hemos venido hablando, me dice lo que no quiere oír, pero que me sirve, y lo que necesito oír, que me transforma, que me anima, que me protege, me cuida, me exhorta, me prepara y además me envía a servir a otros. Gloria a Dios, porque su palabra es ese mejor amigo, ese amigo perfecto. Por eso quería compararlo con eso. Tenemos el amigo aquí, escrito para nosotros. Gloria sea al Señor. Muchas gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, ¿qué les pareció? 3 hombres, ¿sí notaron que amaban a Dios o no? ¿Cómo? Porque aman la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí aman la palabra de Dios? ¿Cuántos estarían dispuestos incluso a morir por la palabra de Dios? Si empezara una persecución aquí en Colombia contra los cristianos, no estamos lejos de que eso pase, si seguimos como vamos, entonces un día será cuestionado. Yo sé que yo como predicador, si predico en contra de la homosexualidad, por ejemplo, puedo ser echado a la cárcel. En poco tiempo eso va a pasar, pero no me interesa, haré ministerio carcelario, porque no estoy dispuesto a quitar la palabra de Dios para salvar mi vida. No, la palabra de Dios está primero que mi propia vida. La palabra de Dios, como escuchamos de los hermanos, es Dios mismo. La Biblia no es un libro lejano a ninguno, como Dios no es lejano a ninguno. Tan cerca que está la palabra de Dios a mi corazón y a mi mente, tan cerca está Dios a mi corazón y a mi mente. Tan lejos está la palabra de Dios de mi corazón y de mi mente, tan lejos está Dios para mí. Así es. Y quiero terminar entonces concluyendo, leyendo unos versículos en el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, que hace una exaltación de la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7. Y dice así: la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué? Porque hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Por qué? Porque alegran el corazón. El precepto de Jehová es muy puro. ¿Por qué? Porque alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque son justos, porque me muestran la justicia de Dios. Por eso dice el versículo 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Deseables más que el oro. ¿Qué es el oro? ¿Qué representa el oro acá? La riqueza, ¿verdad? El dinero, el poder,
la posesión, lo que quiera. ¿Cuánta gente está invirtiendo su vida en conseguir cosas? Muchas. La mayoría. Pero acá dice que la palabra de Dios es más preciosa que todas las riquezas y que por tanto debe ser lo deseable para mí. La Biblia es un tesoro mayor que cualquier riqueza. Evalúa cuánto tiempo estás invirtiendo en conseguir riquezas de este mundo frente al tiempo que estás invirtiendo en conseguir la riqueza de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios cada día. Dice aquí también que son dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Qué era la miel para la cultura judía? El manjar, el endulzante. El endulzante, la miel se usaba en la comida judía como el endulzante. Sería equivalente para mí como una milhoja, lo más rico. O sería la miel equivalente para algunos en una rica, la más rica comida. Entonces acá está comparando la palabra de Dios con la más rica comida que usted puede imaginar. Y eso es la Biblia. ¿Cuántos aquí se deleitan comiendo la palabra de Dios? Yo personalmente, desde que conocí a Cristo, es una delicia. O sea, yo la verdad no puedo pasar un día sin comer la palabra de Dios. No digo que no haya pasado en mi vida algún día sin que haya estudiado la Biblia. Sí ha pasado días que no he estudiado la palabra de Dios por una razón o por otra, por un viaje que salió temprano, 4 de la mañana y me fui, pasó todo el día y no. Pero en general no puedo vivir sin la palabra de Dios. El tiempo que yo uso, me comentaba hace poco un hermano aquí, que me causó mucha alegría, que me dijo: estoy cuadrando todo mi horario y me estoy levantando 4 de la mañana para tener 1 hora para leer la palabra de Dios y orar. Wow, cuando él me contaba eso, mi corazón ardía. Wow, que tanta gente hiciera eso, ¿cómo cambiarían sus vidas? Cuadrando todo para que el primer tiempo de la mañana sea el tiempo de sentarse a escuchar la palabra y orar y estar con mi Dios y alimentarme y tener esa riqueza. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué todo esto? Porque esta vida es temporal. Nuestra hija, como saben y como ustedes han estado pendientes, estuvo en riesgo de muerte por una preeclampsia muy fuerte en su embarazo que se interrumpió 2 meses antes de lo previsto. Y estaba en riesgo la vida del bebé y de la vida de nuestra hija. Y fue muy lindo sentir el apoyo de todos los hermanos orando por nosotros. Precisamente habíamos citado una reunión de oración por Meet, y se juntaron varios y estábamos orando ahí, y estaba Jason también allá orando, y todos orando al Señor, porque ese era el momento en que en la operación, en todo eso, podía perder la vida. O sea, los médicos estaban diciendo que hay un riesgo altísimo de la muerte de ambos o de alguno de los dos. Y fue muy lindo, estábamos todos orando cuando salió el bebé en la cunita. Está bien el bebé. Wow, qué alegría. Y después salió la enfermera. Laurita está bien también, está bien. Está en riesgo, pero está bien. Uy, qué alegría, ¿verdad? Pero habían podido morir. La muerte está aquí, al lado nuestro, todo el tiempo. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice acerca de la muerte? ¿Qué dijo Pablo? La muerte es ganancia. ¿Cuándo es posible decir que la muerte es ganancia? Cuando mis ojos no están aquí, sino están allá en los cielos. Y dijo Pablo: quisiera morir antes, quisiera morir ya para estar en los cielos, más que estar acá.
Nos sorprendió muchísimo esta hermana Consuelo Ávila. Su hijo de 22 años sale en la mañana en su moto. Ese día iba a cambiar de trabajo, se había acabado de graduar en psicología, iba a recibir un trabajo esa mañana en su moto, y salió en su moto y murió atropellado por un camión. 22 años. Pero fue tremendo ver la fortaleza de nuestra hermana Consuelo. Todos los que fuimos, que íbamos a consolarla, salimos consolados por ella, porque ella decía: hay un dolor muy grande en mi corazón por la pérdida de mi hijo, pero ya él está disfrutando de los cielos. El Señor dijo: hasta aquí fue, este es el día. Y se lo llevó, cumplió su tiempo, su misión, y este fue el tiempo. Y ella y su esposo, los padres, estaban, uno los miraba y decía: pero ¿cómo pueden estar ellos así tan fuertes, y solamente dando gracias a Dios, diciendo: gracias, Señor, por nuestro hijo, lo tuviste hasta este día? Y así fue. Gloria a tu nombre. ¿De dónde sale esa fe? ¿De dónde sale esa fortaleza? ¿De dónde sale esa confianza? ¿De dónde sale esa visión? ¿De dónde? De las promesas de Dios en su palabra, de la fe que yo tengo en lo que Dios dice, porque todo lo que Dios dice es verdad, es verdad. Hermanos, amemos la palabra de Dios. Yo amo mi Biblia, es Dios hablándome a mí. Desarrollemos más amor por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cambia totalmente tu vida, el rumbo de tu vida, la visión que tú tienes de la vida. Deséala más que el oro y disfrútala más que la miel. Ese es el mensaje de Dios hoy para nosotros. Amemos la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces el Señor les bendiga. Quedamos despedidos. Oremos para terminar. Pongámonos de pie y oremos y agradezcamos al Señor. Y sea dicho sea de paso, gracias, hermanos, por orar por nuestra hija Laurita. Muchas gracias. Sigan orando. El bebé está mostrando ya recuperación bastante bien. Está todavía en incubadora, está ahí conectado y todas esas cosas, pero va avanzando bien. Por favor, no nos suelten en oración. Sigamos orando unos por otros. Y también hemos estado orando estos días por Kevin, ¿verdad? ¿Cuántos han estado orando por Kevin? Qué alegría. Todos estamos aquí orando. Pues tenemos la dicha de tenerlo hoy con nosotros, aquí con nosotros, con su mamita, y oramos al Señor que Dios haga su preciosa voluntad en la vida de él, de su mamita, de su hermanita, de toda su familia, y que el Señor use esta situación para que ellos se acerquen y conozcan más a Dios y su fe crezca. Entonces oremos al Señor todos juntos. Padre, gracias por este día tan hermoso que nos ha regalado. Gracias por estar aquí congregados. Gracias por la oportunidad de alabar y cantar, Señor, y de llenar nuestros corazones y nuestros espíritus de alabanza y de adoración. Es una bendición estar los hermanos juntos aquí. Gracias, Señor, también por tu palabra, por lo que hemos escuchado el testimonio de estos hermanos que nos contaron por qué aman la Biblia. Ayúdanos, Señor, a apreciar más tu palabra, dedicar más tiempo a tu palabra, más estudio de tu palabra, a conocerte, pero sobre todo a tener un corazón dispuesto a obedecer tu palabra. Porque si tu palabra llega, la conocemos y no cambiamos, hay peor juicio para el que la conoce y no la hace, que para el que es ignorante y peca por ignorancia. Señor, ayúdanos, por favor. En este momento también te damos gracias, Señor, por nuestra hija Laura y por su bebé. Gracias por preservar sus vidas. Gracias, Señor, por sostenerles. Hoy seguimos orando que tú, oh Dios, permitas que se recuperen bien, Señor,
que su proceso, el bebé de crecimiento, que Lucas pueda crecer bien, Señor, y llegar a ser un gran hombre de Dios. Te damos muchas gracias por confiar en ti y por poder descansar en tus promesas. Igualmente, muchas gracias por Kevin, Señor. Gracias por su vida. Está en tus manos, oh Dios. Ni la hoja de un árbol se mueve sin tu voluntad. La vida de él está en tus manos. Oramos por él, Señor. Sabemos que tú tienes el poder para sanarle de manera milagrosa, si tú lo quieres. Y te pedimos, oh Dios, que traigas sobre él sanidad en tu gracia. Pero tú tienes propósitos y planes más altos que los nuestros. Muchas veces nos equivocamos en lo que pedimos, porque tú tienes planes mejores que lo que nosotros pensamos. Y oramos, Señor, por Kevin, por su mamita, por su hermana, por su familia. Y pedimos tu bendición sobre sus vidas, Señor. Que ellos te conozcan más a ti, que sean salvos, que tengan la esperanza segura de la vida eterna en Cristo, y que su fe crezca y puedan ellos experimentar la bendición de conocerte más a ti, Señor. Gracias. Ponemos el resto de este día en tus preciosas manos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.